en el segundo bloque de Código TDF. Un placer presentar quien va a ser columnista de este programa, que es Guillermo Worman. Guillermo, buenas noches, gracias por venir, un placer que compartas con nosotros y nos acompañes en algunos programas con una columna. Muchas gracias, Marcelo, por la invitación. Lo que vamos a estar hablando hoy tiene que ver con este librito que es la Constitución de la provincia, que tiene 21 años y que descubrimos que hay artículos que aún no están reglamentados y otros que están a medias en ejecución. De eso nos va a hablar Guillermo. ¿Qué pasa en estos 21 años con esta Constitución? Marcelo, en 1991, cuando inicia la provincia de Tierra del Fuego, pensemos 21 años atrás, éramos un faro donde tratadistas, juristas y especialistas en derecho público argentino miraban a Tierra del Fuego por la verdadera reforma institucional que produjo con la aprobación de esta Constitución provincial. Esta Constitución incorpora por primera vez en la Argentina, pensemos que la reforma de la Constitución Nacional fue recién en 1994, incorpora figuras muy innovadoras como la protección de usuarios y consumidores, hace punta a nivel nacional en lo que se llama la defensa de los derechos ambientales e legitima al vecino en general para la protección de los derechos difusos. Y no solo esta necesidad de tener un interés legítimo. ¿Y qué pasó de ser la mejor, la que muchos miraban hace 21 años, a la actualidad? Bueno, nos fuimos desacelerando de a poco, sin ninguna explicación racional, fuimos perdiendo la vanguardia que teníamos en la Argentina, de llamar la atención por las nuevas figuras que fuimos creando, a pasar a ser una organización institucional como el resto de las provincias. Si querés repasamos rápidamente 6 ejemplos. A ver, estos artículos que no están reglamentados o a medias. Sí, o que nos fuimos quedando, que los constituyentes realmente armaron una verdadera transformación, en algunos casos revolucionaria, y fuimos perdiendo el tren. Por ejemplo, el artículo 27 de la Constitución Provincial, que regula en algunos aspectos el funcionamiento de los partidos políticos, impuso la obligación de organizar un sistema de rendición de cuentas sobre el origen y el destino de los fondos públicos. La verdad, a mí me tocó en 2 oportunidades integrar la Junta Electoral de la ciudad y no hay elementos dentro del juzgado porque no hay una normativa clara que únicamente se podría dictar a través de una norma provincial que permita que la comunidad entienda claramente cuáles son los orígenes y los egresos que tiene cada uno de los partidos. Eso en cuanto al artículo 27. El artículo 83 es un tema, junto con la ley de bosques, que por suerte se aprobó meses atrás, es justamente la ley de aguas, que es un tema que en cuanto a recursos naturales tiene absoluta vigencia. Bueno, hasta hoy Tierra del Fuego es la única provincia argentina que no tiene regulada el uso de un insumo público, algo que es de dominio de la comunidad. Te cuento que en días más va a estar entrando la legislatura, el proyecto de ley de aguas. Hay un proyecto que es del Movimiento Popular Fueguino, creo que va a haber un proyecto también del oficialismo. Se va a estar tratando en unos días la ley de aguas, así me manifestaron, en un rato lo vamos a estar preguntando a los legisladores. Pero la idea es que empiece a tratarse de una vez por todas la ley de aguas. Marcelo, otra figura, el artículo 161, en aquella época, 21 años atrás, se inventa en Tierra del Fuego esta figura del Consejo de la Magistratura para reemplazar el viejo sistema que eran las legislaturas, elegían a los jueces. Bueno, creamos esta figura, insisto, 3 años antes que se incorpore a nivel nacional, pero llamativamente después la Ley 8, una de las primeras leyes, dispone que las sesiones de este Consejo pasan a ser reservadas y que solamente por vía de excepción van a ser públicas. Pero además incorpora tres figuras diferentes a lo que plantea la Constitución. La Constitución plantea que este Consejo propone al Ejecutivo, el abogado para el Tribunal de Cuentas, propone al Ejecutivo miembros para el Superior Tribunal y propone al Superior Tribunal de Justicia la designación de magistrados. Sin embargo, la interpretación fue que este organismo, en lugar de proponer, pasaba a designar. Nos quedan 3 artículos y hacemos un rápido repaso. El artículo 201, la ley electoral, un tema que prácticamente no se ha debatido en la historia política de esta provincia. Nosotros en el 91 innovamos con el sistema de tachas, Sí. ¿no? Y después innovó la ciudad de Ushuaia hace 10 años con el sistema de preferencias. En el último párrafo, lo que plantearon los constituyentes es que por ley se establecerá el modo y el tiempo en que se podrá, además de la tacha, incluir en las boletas que se utilicen para votar a candidatos que figuren en otras listas oficializadas. ¿Qué invitaron los constituyentes? A que además de tachar, invitaron a los legisladores que con el tiempo, hasta ahora no sucedió, den la posibilidad de traer 1, 2 o 3 candidatos de otro partido político. Por lo tanto, nosotros, si esto irá funcionando,
elegiríamos una boleta de un partido político en particular, podríamos tachar o no, pero además estaríamos habilitados para traer 1, 2 o 3 candidatos de otra lista que nos interesara. Es un tema que prácticamente no se ha debatido, no está reglamentado. ¿Qué temita sería ese, Quizá un tema complejo, objetivamente, pero bueno, es un tema que no entró en discusión dentro de la órbita política provincial. Y otros 2 artículos importantísimos, herramientas básicas. Sí, herramientas sobre todo que le traigan modernidad al sistema político y participativo de Tierra del Fuego. En los artículos 207 y 208 se incorporan la figura, hablemos en el 91 cuando estos temas no se hablaban a nivel nacional, de la iniciativa popular, que sigue sin estar reglamentada, y la otra figura es la consulta popular, que la Constitución en principio la pensó para la legislatura, pero ya sabemos que se puede ampliar perfectamente para que se hagan consultas a la comunidad, no solo en cuanto a leyes, sino a decisiones del Ejecutivo. Bien, muy claro, 21 años de Constitución y todavía quedan artículos sin reglamentar, sin aplicarse. Para informarnos y seguramente, bueno, en esta legislatura, o sea, son 21 años, no es culpa de nadie, sino un proceso largo, que sí, nadie se ocupó de hacer esto. Una sucesión de autoridades provinciales que de alguna manera han, sin quererlo, perdido el tren que habíamos tomado en el 91 y que de alguna manera nos transformamos en un faro donde éramos muy mirados por este tipo de decisiones que 21 años atrás se tomaron. Bien, esperemos que se retome entonces, ahora que recordamos este tema. Guillermo, muchísimas gracias. Muchas gracias, un placer tenerte como columnista. Nos vamos a la mesa, allí está Belén con legisladores. Sí, Marcelo, estamos ya con la legisladora Amanda del Corro del Partido Social Patagónico. Buenas noches, Amanda. Belén, gracias por venir. Y el legislador Eduardo Barrientos del Partido Justicialista. Legislador, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Qué breve concepto de la Constitución, 21 años y algunos de los artículos que no se han tocado todavía, no se han reglamentado. Bueno, en algunos artículos pienso que quizá han jugado algunos intereses que han hecho que esto quedara en silencio, pero discrepo fundamentalmente con la apreciación del columnista en decir que hemos perdido el tren. La verdad es que me parece que 20 años en términos de construcción de institucionalidad a partir de un marco general de regulación de la vida política, social, institucional y de gobierno en una provincia, en algún sentido podría decirse no es mucho tiempo, sobre todo cuando eran propuestas de avanzada que había que ver cómo funcionaban en la sociedad, y creo que sigue siendo de vanguardia, que es un desafío que habrá que dar si estamos dispuestos a reglamentar lo que no se reglamentó, pero también creo que esta Constitución en algunos sentidos ha puesto a prueba que quizá algunas partes de la Constitución tengan que reformularse porque la vida de la dinámica social y política hace que se tenga que revisar. Una Constitución es un marco que ordena, pero no son las Sagradas Escrituras, digamos. Esto va promoviendo nuevas construcciones sociales, pero también la realidad está diciendo que a veces habrá que modificar, no es el libro sagrado, digamos. Además, la misma Constitución planteaba que teníamos que solo no se iba a tocar durante 6 años. Esos 6 años evidentemente ya pasaron, o sea que podríamos empezar a generar la discusión y la profundidad de la discusión, pero hay algunas cosas que no, por ejemplo, el origen de los fondos y la rendición de cuentas. Los partidos políticos tenemos que rendir los fondos. La ley nacional, que es una ley superior, nos obliga a rendir los fondos y tenemos que presentar balances todos los años y además debemos demostrar en las campañas de dónde salen los fondos de las campañas y cómo los gastamos. O sea que si bien no está reglamentada una ley provincial, hay una ley superior que lo contempla. Después, con respecto a la reserva de las sesiones del Consejo de la Magistratura, la verdad es que en los últimos 4 años por lo menos no ha habido una sola sesión reservada. Solo ha habido una privada y que fue a petición de quienes habían solicitado la sesión, que fueron los familiares de víctimas de cuestiones que han pasado en Río Grande, desaparición de pensiones, familiares de víctimas, perdón. Familiares de víctimas. Con lo cual, la realidad es que en la práctica no ha habido reserva. Lo que se plantea en este caso es que la Ley 8 avanza más sobre lo que establece el artículo de la Constitución. Pero la realidad, la reserva de las sesiones. Ahí te lo voy a decir desde mi posición doctrinaria, la única verdad es la realidad. Y la realidad es que las sesiones han sido públicas. Es más, yo el otro día lo estaba escuchando a uno de los integrantes del Consejo de la Magistratura, a Vidal Oliver,
y él mismo decía que como él está elegido por el Foro de los Abogados, él para sus integrantes de los abogados tenía filmadas todas y cada una de las sesiones a disposición de los abogados en principio o de quien quisiese ir a buscarla, con lo cual también desde ese lado se puede determinar que son públicas. Pero es más, hay periodistas que han participado en todas y cada una de las sesiones del Consejo de la Magistratura y además eso consta en acta. Hay un periodista, concretamente Ayala, que debe tener asistencia perfecta a las sesiones de la legislatura y eso figura en actas. Por lo tanto, la realidad es que también en eso hay una verdad media, ¿sí?